Estimados niños y niñas, estamos en la semana 27. Nuestra experiencia de aprendizaje es disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. Es una faceta más de la riqueza de nuestro país, nuestra riqueza vegetal. Reto de la semana: ¿qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer? Para enfrentar el reto de esta semana vamos a realizar las siguientes actividades. El primer día de la semana vamos a tener que enfrentar esta pregunta: ¿cómo los componentes del ecosistema de mi región se relacionan con la diversidad de plantas? ¿Qué tanto sabemos de la diversidad de plantas en nuestra localidad? ¿En qué ecorregión está tu localidad y qué plantas favorecen la preservación del ecosistema de tu localidad? Por ejemplo, si nosotros tocamos el tema de los girasoles, ¿no? Tenemos plantas descontaminantes y una de estas plantas que descontaminan son el girasol. Y podemos ver el girasol en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Por ejemplo, ¿qué puede decirse del agua con altos índices de contaminación radiactiva? Nosotros que bebemos el agua del río Rímac, sí que el río Rímac tiene radiación, contaminación radiactiva. Por ejemplo, Lima Metropolitana alcanzó niveles moderados de radiación ultravioleta, de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que es CENAMI. Este instituto dio a conocer que en el mes de abril de 2016, Lima alcanzó un promedio de 7 de radiación ultravioleta, es decir, de riesgo moderado para la salud, mientras que la intensidad máxima llegó, por ejemplo, a 9, nivel de alto riesgo. Entonces, nosotros que bebemos de esta agua del río Rímac tenemos que estar preparados. ¿O cómo podríamos descontaminar, por ejemplo, con una planta? En este caso, con el girasol. En este respecto, por ejemplo, tenemos una experiencia que es útil del empleo de girasoles allá en Ohio, en Estados Unidos. Allá se utilizaron girasoles de 6 semanas de edad para tratar las aguas residuales de una fábrica de uranio abandonada. ¿Con qué resultado? La contaminación por uranio se redujo de un promedio de 200 microgramos por litro a menos del nivel de seguridad, es decir, menos de 20 microgramos por litro. En otras pruebas realizadas en el reactor de Chernóbil, cerca de Kiev, los girasoles absorbieron en menos de 10 días hasta el 95% de estroncio, que es estroncio que va en nuestro hueso, y el cesio radiactivos. Entonces podríamos utilizar, si queremos descontaminar el agua, esa agua que está tan contaminada del río Rímac, agua que nosotros bebemos, podríamos descontaminar con esta planta. Vamos al segundo día. ¿Cómo crece una planta en el agua? En este día vamos a plantear hipótesis, ya ante preguntas o problemas. Por ejemplo, si cultivamos una planta en agua neutra y otra vamos a plantar igualmente en agua aciduada, con mayor acidez. La planta cultivada en agua neutra crecerá más. Bueno, esa es la hipótesis. Nosotros sabemos los niveles de acidez y los niveles de alcalinidad. ¿Qué cosa es eso? Cuanto más es alcalina el agua, o sea que es porque tiene más oxígeno. Y si el agua es ácida, es porque tiene menos oxígeno, menos pH. Esta escala nos ayuda a medir eso, ¿no? El nivel de alcalinidad. Entonces estamos diciendo en la hipótesis que donde hay más alcalinidad, la planta va a crecer más, y donde hay acidez,
de hecho, que la planta va a sufrir para crecer. Recuerda, día a día las observaciones estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, como el tamaño, su aspecto general. Estas características hace que vamos a tener que observar el tamaño, los cambios que se van generando a medida que van pasando los días. Si se ve marchita o lozana, cuál es el color de las hojas, por ejemplo. Si está enraizando, crecen raíces. Y vamos a observar a través del plástico o del vidrio, podemos observar todo eso. Y la abundancia, si crecen muy poco, mucho, abundante, etc. Todos esos datos vamos a ir registrando nosotros en un cuaderno de campo. Vamos al siguiente día, planificamos este cuaderno de campo o cuaderno de experiencias, ¿no? Nuestra meta aquí va a ser elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que nos ayude a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. Así que todo lo que vamos observando vamos anotando en este cuaderno de campo. Nosotros sabemos cuáles son esas características de un cuaderno de campo, ¿ya? Entonces, este cuaderno, por ejemplo, desarrolla la capacidad de observación. ¿Cuán importante es la observación en la ciencia? En la enseñanza da inicio de un proceso de investigación, reflexión. Vamos a tener que pensar por qué, a qué se debe. Es funcional, ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto y facilita la toma de decisiones. Siguiente día, descubro las plantas en el arte. ¿Cuánto se relaciona la naturaleza con el arte? Alguien por ahí dijo, detrás de esa naturaleza hay un artista. Esta semana te proponemos el reto de incorporar ejercicios de respiración en la rutina diaria de ejercicios que vienes practicando. ¿Y cuánto nosotros hemos vencido, por ejemplo, el nerviosismo solamente inhalando mucho aire y conteniéndolo ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en el momento del nerviosismo el cuerpo pierde oxígeno, ¿no? Entonces la respiración es importante. El siguiente día vamos a analizar cuantitativamente las poblaciones de especies vegetales. Acá se presenta un problema. 3 estudiantes de la región Ucayali conversaron por teléfono y recordaron el experimento de la siembra de la planta de la actividad anterior. Los 3 sembraron una planta de bambú. Ellos compartieron que deseaban promover la siembra de esta planta en las parcelas de sus padres. Y lee lo que dicen y responde la siguiente pregunta: ¿cuántas plantas de bambú necesitan Juan y Germán? Por ejemplo, Victoria dice: necesito 1824 plantas de bambú, ¿ya? En el caso de Germán dice: yo el triple de la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Es decir, el triple, multiplicando esta cantidad que tiene Victoria por el triple, que viene a ser 3, quedarían pues 5472. Luego Juan dice: yo 4 veces menos que la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. La multiplicación es la operación contraria a la división. Si acá dice el triple suma, pero si dice menos, entonces si la multiplicación suma, la división resta. Por lo tanto sería 1824 entre 4, que viene a ser estos 456. No se olviden de hacer la representación gráfica. Primero, todos estos dibujos de celeste, rojo y verde es la representación gráfica. Entonces, si hablamos de tercera parte, esto se va a partir en 3 partes, ¿no? Aquí hay 3 celestes, 3 pedacitos celestes en este rojo, 1, 2, 3. Y aquí están los 456 como tercera parte de lo que tiene Victoria, ¿ya? Ahora, igual también sucede acá
con lo que tiene Germán, la tercera parte lo tiene Victoria, ¿no? Que viene a ser 1824. Entonces todo acá hay una relación de lo que es gráfico con lo simbólico. Pero no se olviden de primero partir por lo gráfico para que último lleguen a lo simbólico. Eso es importante en matemática, la representación. Siguiente día y último, vamos a cerrar. Conocemos cómo las plantas contribuyen con nuestra salud. De hecho, que las plantas contribuyen con nuestra salud porque sabemos que las medicinas, por ejemplo, que se venden en las farmacias, proceden de las plantas. ¿Pueden ayudarle los remedios a base de hierbas? Los remedios herbarios tradicionales aún son populares en muchas partes del mundo. En Alemania, por ejemplo, los programas de salud que patrocina el gobierno incluso reembolsan los gastos por las hierbas recetadas. Qué importante, esto sería bueno que exista en el Perú, ¿no? Se ha dicho que las hierbas medicinales tienen muchas propiedades curativas. De algunos se dice que ayudan al cuerpo a luchar contra las infecciones y de otras que son digestivas, tranquilizantes, laxantes o que ayudan a regular las glándulas. Además, pueden tener valor nutritivo, además de medicinal. Por ejemplo, algunas plantas diuréticas como el perejil también contienen mucho potasio. El potasio de dichas plantas compensa la pérdida de este vital elemento a través de la orina. ¿Acaso cuando nos duele el estómago no nos tomamos esta manzanilla y nos calma? ¿Verdad? Entonces hay que ver esa relación existente entre las plantas y nuestra salud. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que este tiempo sea tiempo de edificación para todos.